Y bueno, ya terminamos prácticamente esta semana, ya hoy es viernes y tengo el privilegio de que tú estés conmigo a esta hora, así que estoy muy feliz. Bienvenidos familia hermosa a Conectando Puntos, un programa dedicado a la lectura diaria de la Biblia, donde estamos procurando conocer, estudiar, aprender, vivir los principios bíblicos que vamos leyendo, la revelación de Dios expuesta en diferentes puntos, ¿no? A lo largo de la Biblia, puntos que se interlazan, se conectan unos con los otros, así que llevándonos solo a un destino, y ese es Jesús. Así que gracias por estar conmigo. Hoy vamos a continuar con nuestra lectura. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 14, y comenzaremos hoy la carta a Gálatas. La carta Paulina a Gálatas, así que espero que la puedas disfrutar muchísimo. Comenzamos, claro que sí, por ahí te recuerdo el chat está disponible para ti desde ahora, así que puedes escribirnos y dejarnos por allí tu petición de oración y dejarnos saber también de dónde nos estás escuchando u observando. Vamos a orar. Bondadoso Dios y Padre, una vez más, gracias por el día que nos has regalado. Es solo por tu gracia y por tu misericordia, así que estamos muy agradecidos, Señor. Queda con nosotros y háblanos. En el nombre de Jesús, amén. Primero de Reyes, capítulo 14, es el libro que vamos a estar leyendo en el día de hoy. Vamos a leer también el capítulo 15 y de ahí vamos a pasar a Gálatas capítulo 1. ¿Estamos listos? Listos. Perfecto. En aquel tiempo se enfermó Abías, hijo de Jeroboam, y éste le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa. Luego vete a Silo, donde está Ahías, el profeta que me anunció que yo sería rey de este pueblo. Llévate 10 panes, algunas tortas y un jarro de miel. Cuando llegues, él te dirá lo que va a pasar con nuestro hijo. Así que la esposa de Jeroboam emprendió el viaje a Silo y fue a casa de Ahías. Debido a su edad, Ahías había perdido la vista y estaba ciego. Pero el Señor le había dicho: la esposa de Jeroboam, haciéndose pasar por otra, viene a pedirte información acerca de su hijo que está enfermo. Quiero que le des tal y tal respuesta. Así que cuando Ahías oyó el sonido de sus pasos, se dirigió a la puerta y dijo: esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Entra, que tengo malas noticias para ti. Regresa donde está Jeroboam y adviértele que así dice el Señor Dios de Israel: yo te levanté de entre mi pueblo Israel y te hice su gobernante. Le quité el reino a la familia de David para dártelo a ti. Tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Por el contrario, te has portado peor que todos los que vivieron antes de ti, al extremo de hacerte otros dioses, ídolos de metal. Esto me enfurece, pues me has dado la espalda. Por eso voy a enviarle una desgracia a la familia de Jeroboam. De sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Barreré la descendencia de Jeroboam como se barre el estiércol hasta no dejar rastro. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. El Señor lo ha dicho. En cuanto a ti, vuelve a tu casa. El muchacho va a morir en cuanto llegues a la ciudad. Entonces todos los israelitas harán duelo por él y lo sepultarán. De la familia de Jeroboam solo él será sepultado, porque en esa familia solo él ha complacido al Señor, Dios de Israel. El Señor levantará para sí un rey en Israel que exterminará a la familia de Jeroboam. De ahora en adelante, el Señor sacudirá a los israelitas como el agua sacude las cañas. Los desarraigará de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los dispersará más allá del río Éufrates, porque se hicieron imágenes de la diosa Aserá y provocaron así la ira del Señor. Y el Señor abandonará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas. Entonces la esposa de Jeroboam se puso en marcha y regresó a Tirsá.
En el momento en que atravesó el umbral de la casa, el muchacho murió. Así que lo sepultaron y todo Israel hizo duelo por él, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de su siervo el profeta Ahías. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, sus batallas y su gobierno están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años. Cuando murió su hijo Nadab, lo sucedió en el trono. Roboam, hijo de Salomón, fue rey de Judá. Tenía 41 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde, de entre todas las tribus de Israel, el Señor había decidido habitar. La madre de Roboam era una amonita llamada Noamá. Los habitantes de Judá hicieron lo que ofende al Señor y con sus pecados provocaron los celos del Señor más que sus antepasados. Además, en todas las colinas y bajo todo árbol frondoso se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá. Incluso había en el país hombres que practicaban la prostitución sagrada. El pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio de los israelitas. Sisac, el rey de Egipto, atacó a Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam y saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se lo llevó todo, aun los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazarlos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaba la entrada del palacio real. Siempre que el rey iba al templo del Señor, los guardias portaban los escudos, pero luego los devolvían a la sala de los centinelas. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durante su reinado hubo guerra constante entre él y Jeroboam. Cuando murió Roboam, hijo de la amonita llamada Noamá, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Abías lo sucedió en el trono. Capítulo 15. En el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, Abías ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Macá, hija de Abisalón. Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén, dándole un hijo que lo sucediera, para fortalecer así a Jerusalén. Porque David había hecho lo que agrada al Señor y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías elitita. Durante toda la vida de Abías hubo guerra entre la casa de Roboam y la de Jeroboam. Los demás acontecimientos del reinado de Abías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. También hubo guerra entre Abías y Jeroboam, y Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asá lo sucedió en el trono. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asá ocupó el trono de Judá, y reinó en Jerusalén 41 años. Su abuela era Macá, hija de Abisalón. Asá hizo lo que agrada al Señor, como lo había hecho su antepasado David. Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada, y acabó con todos los ídolos que sus antepasados habían fabricado. Hasta destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre, porque ella se había hecho una escandalosa imagen de la diosa Aserá. Asá derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Aunque no quitó los santuarios paganos, Asá se mantuvo siempre fiel al Señor. Además, llevó al templo del Señor el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los reinados de Asá y Basá, rey de Israel, hubo guerra entre ellos. Basá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asá, rey de Judá. Entonces Asá tomó todo el oro y la plata que habían quedado en los tesoros del templo del Señor y de su propio palacio, y les encargó a sus funcionarios que se lo llevaran a Ben-Adab, hijo de Tabrimón y nieto de
On, rey de Siria, que estaba gobernando en Damasco, y le envió este mensaje: Hagamos tú y yo un tratado, como el que antes hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío un presente de oro y plata. Anula tu tratado con Basá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asa y envió a los jefes de su ejército para que atacaran las ciudades de Israel. Así conquistó Iyón, Dan, Abel, Bet-Macá y todo Kineret, además de Neftalí. Cuando Basá se enteró, dejó de fortificar Ramá y se retiró a Tirsa. Entonces el rey Asa movilizó a toda Judá, sin eximir a nadie, y se llevaron de Ramá las piedras y la madera con que Basá había estado fortificando la ciudad. Con ellas el rey Asa fortificó Geba de Benjamín y también Mizpa. Los demás acontecimientos del reinado de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo, lo que atañe a las ciudades que edificó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sin embargo, en su vejez sufrió una enfermedad de los pies. Luego Asa murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Josafat lo sucedió en el trono. En el segundo año de Asa, rey de Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, ascendió al trono de Israel y reinó allí 2 años. Pero Nadab hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de su padre, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Basá, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo derrotó en la ciudad filistea de Gibetón, a la que Nadab y todo Israel tenían sitiada. En el tercer año de Asa, rey de Judá, Basá mató a Nadab y lo sucedió en el trono. Tan pronto como comenzó a reinar, Basá mató a toda la familia de Jeroboam. No dejó vivo a ninguno de sus descendientes, sino que los eliminó a todos, según la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Ahías el Silonita. Entonces sucedió, a raíz de los pecados de Jeroboam, que a raíz de los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas, con lo que provocó la ira del Señor Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Durante los reinados de Asa de Judá y Basá de Israel hubo guerra entre ellos. En el tercer año de Asa, rey de Judá, Basá, hijo de Ahías, ascendió al trono, y durante 24 años reinó en Tirsa, sobre todo Israel. Basá hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Muy bien, vamos entonces a Corintios, ¿no? Estamos en segunda de Corintios capítulo 14, ¿no? En Gálatas, gente, Gálatas. Aquí me quedé pegado, ¿verdad? Corintios tiene 13 capítulos. Y ya les había anunciado que comenzamos con esta carta tan maravillosa. Vamos a ver, ahora sí. Gálatas 1. ¿Listos? Eso. Pablo apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero, aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios?
¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo y de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté a nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorifican a Dios. Vamos a chequear algo rapidito por acá. Vamos a hacerlo. Capítulo 2. 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa que lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Ay, Pedrito. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Ay, 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 ay. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo
Por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios, ni si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Qué mucho para aprender en estos versículos, ¿no? Desde principios de liderazgo hasta el fundamento de la salvación. Gloria a Dios. Excelente, excelente, excelente. Aquí vemos cómo Pablo introduce un concepto salvífico. Bueno, vamos con lo del liderazgo primero. Notan como Pedro, Pablo hace la referencia de Pedro cambiando de opinión cuando llegaron los otros judíos. A veces los líderes cometemos el error de movernos con las olas de la gente. No las olas del mar, las olas de la gente. Y decimos, bueno, voy a actuar de esta manera para no molestar a estos otros. Y lo hacemos a costa de un grupo. No quiero molestar a este grupo y lo hacemos a costa de este otro grupo, cuando sabemos que no es justo. Que no es justo. Y el otro principio que vemos acá no es tanto de liderazgo, es más bien de salvación, y es unos principios que Pablo comparte prácticamente en todas sus cartas. En todas las cartas paulinas encontramos este principio, y es cómo la experiencia de salvación no es algo de un solo día, sino de toda la vida. ¿Okay? No es algo puntual, sino lineal, algo de toda la vida, algo dinámico. Aceptamos la salvación en Cristo Jesús, es algo de un momento, pero no se detiene allí. Él nos presenta a la gracia como la fuente de la salvación, a la fe como el medio, como el método, de salvación. Obviamente la sangre como el medio, como lo que se pagó. Pero la fe, que es lo que está resaltando aquí, es el método por el cual somos salvos. No por obras de la ley. ¿Ya? Por eso es que él puede decir, estábamos hablando de la ley, pero la ley no salva a nadie. Si fuera así, Jesús hubiera muerto en vano. Más bien, ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El versículo 20 que leímos, ¿verdad? Donde dice, he sido crucificado con Cristo. ¿Esto por qué? Pues por la fe, a través de la fe. A través de la fe he sido crucificado. Es decir, puedo aprovecharme de su sangre derramada para mi beneficio. Todo esto por gracia, ¿ok? Como un regalo de Dios. El medio, la sangre que Jesús derramó se adjudica a mí. Yo lo acepto. ¿Cuál es el método? La fe. Y esto no para quedarme allí, sino para producir obras en Cristo Jesús. Obras no para ser salvo, sino obras porque he sido salvado. Porque ya estoy en la experiencia de la salvación. Él dice, lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. No por las obras de la ley, sino por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Es decir, derramó su sangre, murió y resucitó. Posteriormente nos va a decir también. ¿Okay? Maravilloso. No desecho la gracia de Dios, dice en el 21. Excelente, excelente. Bueno, familia, nos despedimos por el día de hoy. Gracias por haberme acompañado. Vamos a tener una cortita oración, pero te recuerdo que mañana a las 7:58, ahora sí, estamos en la ñapita, ¿ok? En eso extra, pero también valioso de Conectando Puntos. Así que ora conmigo y seguimos orando también unos por los otros. Quédate en esas. Padre bueno, gracias por tanto, tanto, tanto que nos das, tanto, tanto, tanto que haces en nuestro favor. Te amamos, Señor. Danos ahora un día chévere, un día maravilloso, un día donde podamos estar conscientes de tu presencia. Gracias por tu gracia, gracias por la fe, gracias por tu sangre, gracias por las obras, gracias por la experiencia de salvación en Cristo Jesús. Te amamos. En el nombre de Jesús, amén. Familia, hasta mañana. Que Dios me los cuide, que Dios me los sostenga. Pórtese bien, por favor. Pórtese bien, pórtese bien. Sé que se están portando medio maluco. Abrazo, familia. Hasta mañana. Que la pasen chévere. Un abrazo, abrazo, abrazo cibernético, fuerte. Un abrazo y 1000 más, 1001 más. Y que la pasen chévere, 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 chévere. Como dicen por ahí en Perú, chévere, chévere, palente. Algo así. Dios me los cuida. Dios me los cuide. Hasta mañana.